Aquí, en el cementerio de la Almudena, yace un pedazo de la historia del cine español. Bajo una lápida sencilla descansa una de las grandes de la escena española, pero olvidada a la vez como muchos otros. Hablo de Isabel Garcés. Hoy en Territorio Necrópolis recordamos brevemente su historia, visitando la que es su última morada. Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy visitamos la tumba y recordamos brevemente la historia de una de las grandes de ese cine, que ya por suerte o desgracia pues no se hace. Os recuerdo, para los que no habéis venido nunca al cementerio y queráis visitar su tumba, no es muy complicado llegar hasta ella. Si queréis, lo más rápido y fácil sería pues hacer un tour guiado de los que hacen aquí en el cementerio de la Almudena, o si no, por la entrada de la avenida de las 13 Rosas, y más o menos como a 1 kilómetro en línea recta y antes de llegar a la tumba del cantante Carlos Marín, os encontraréis con la tumba de la gran Isabel Garcés. Así que nada, vamos a intentar localizar su tumba y contar brevemente su historia. Bueno, y ya estamos llegando, nos queda poco para llegar a la tumba de Isabel Garcés. Está muy cerca del Panteón de Jesús Gil, por ejemplo. Enfrente está la tumba del gran Carlos Marín. Bueno, y llegamos a la tumba de Isabel Garcés. Excelentísima señora doña Isabel Garcés, actriz, 3 de febrero de 1981. También está enterrado aquí su marido, el excelentísimo señor don Arturo Serrano Marín, empresario y director teatral, 4 de marzo de 1986. Isabel Garcés Cerzal, conocida por todos como Isabel Garcés, nace en Madrid el 28 de enero de 1901 en el seno de una familia acomodada. Isabel Garcés, desde muy pequeña, pues muestra una gran pasión por la interpretación, debutando con 7 años en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, en la obra El Príncipe, que todo lo aprendió en los libros de Jacinto Benavente. Su papel era el de un paje. Curiosamente, Jacinto Benavente le regaló una bombonera de plata. Trabajó con los mejores dramaturgos de la época, como Jacinto Benavente, al que próximamente iremos a visitar su tumba al cementerio de Galapagar, y la de Enrique Jardiel Poncela, enterrado en el cementerio de Santa María, aquí también en Madrid, que además tiene un epitafio en la lápida de su nicho que dice, y haciendo gala además del humor que tenía: si buscáis los máximos elogios, moríos. Bueno, como decía, Isabel Garcés se especializó en papeles cómicos que encantaban al público de la época. En el Teatro Infanta Isabel, donde fue cabeza de cartel durante más de 30 años, el dueño de ese teatro fue su segundo marido, también aquí enterrado, Arturo Serrano, y fue donde ella representaba a alta comedia y a cuyos estrenos asistían las personalidades más relevantes de la época. Su voz era tan reconocible que su sobrino nieto decía que cada vez que hablaba en la calle o en el autobús parecía que estaba en una película en directo. Su voz era tan natural que cuando la oían todo el mundo se giraba rápidamente. Vivía en Madrid, en la calle María de Molina, donde su vecina, la verdad que yo desconocía ese dato, era Lola Flores, y enfrente tenía a Carlos Goyanes y Marisol, con la que protagonizó 6 películas y a la que quería pues como una hija. Y es que Isabelita Garcés, como era conocida, tuvo el privilegio de tener a los más grandes de la época como Benavente, Jardiel, Miura o Arniches escribiendo para ella. Y es que Isabel Garcés tenía un don especial para interpretar a esas abuelas entrañables y dulces que todas y todos queríamos tener. Su comicidad era tan irresistible que se convirtió en el contrapunto perfecto
para las famosas artistas infantiles Pili Mili y Marisol. Isabel Garcés no solo era una abuela de cine, era una actriz muy completa. A lo largo de su carrera participó en numerosas películas de éxito, como El taxi de los conflictos, No desearas al vecino del quinto, que por suerte mi madre tuvo un pequeño papel, y La novicia rebelde. Y es que su talento, su simpatía y su don para la comedia la convirtieron en una de las actrices más queridas del cine español. A lo largo de su carrera, Isabel Garcés recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo y el título de productor ejemplar. Además de su exitosa carrera como actriz, era una gran amante de la moda y no de cualquier moda, solo vestía Balenciaga. Sus personajes, en teatro, cine y la vida diaria, cobraban vida con las creaciones del maestro español. Garcés llegó a atesorar una de las mejores colecciones de Balenciaga, tanto que incluso prestó algunas piezas para la exposición del diseñador en Madrid en 1974. El nombre de Balenciaga aparece en los créditos de algunas de sus películas, confirmando la importancia del modisto en la imagen de la actriz. Y llegamos al momento de su muerte. Esta se produjo el 3 de febrero de 1981 a la edad de 81 años. Isabel Garcés nos dejó un legado de películas inolvidables y un recuerdo imborrable en nuestros corazones. Ella es la prueba de que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que el talento no tiene edad. Como siempre, millones de gracias por acompañarme. Os invito a visitar conmigo otras tumbas en próximas visitas. Y si os ha gustado, darme un like y suscribiros al canal. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo.